2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, señoritas y jóvenes estudiantes? Bienvenidos a una clase más. Les habla el profesor Grover Calderón. En esta oportunidad vamos a ver el tema del teorema de Pitágoras para el curso sexto de secundaria. Vamos, acompáñenme. Teorema de Pitágoras, queridos estudiantes. Vamos a ir con la definición más clara posible, ¿de acuerdo? Empezamos entonces mencionando que el teorema de Pitágoras se entiende como el triángulo rectángulo. Se aplica solamente para triángulos rectángulos. ¿Qué indica la propiedad? Dice que es el cuadrado de la hipotenusa. Además, se tiene que sumar la suma de los dos catetos al cuadrado. En simples palabras, entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. En esta oportunidad vamos a llamar hipotenusa al lado C, hipotenusa lado C con área C cuadrado, ¿de acuerdo? Y para todos estos dos lados se va a llamar área, ¿de acuerdo? O también esto conocido como base. Para comprender mejor, vamos a entender de la manera más simple, mencionando todas las propiedades que tiene esta formulita. La fórmula indica, ¿no? Habíamos dicho que C va a ser hipotenusa, vamos a elevar al cuadrado. Esto va a ser igual a la suma de los dos catetos. Habíamos dicho b al cuadrado y a elevado al cuadrado. También se puede entender que este cuadrado va a ir al otro lado como la raíz, ¿no? Además, pero no solamente es la única forma de expresar el teorema, sino también podemos encontrar el valor de a o el valor de b. Como nosotros conocemos ecuaciones y sabemos a qué es igual una igualdad, entonces podemos ir despejando. Tal es el caso de esta siguiente, ¿no? Hallando la propiedad de a, va a ir el cuadradito al otro lado como raíz, entonces vamos a tener c cuadrado menos b cuadrado, ¿de acuerdo? Otra forma también de interpretar el teorema de Pitágoras es descomponiendo o es igualando, perdón, el valor de b. Vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos dos términos y esa va a ser la descomposición para el lado b. Esto es por si acaso para encontrar los lados que tiene nuestro triángulo rectángulo. Vamos a ver un pequeño ejemplo muy clarito en este triángulo rectángulo. Tenemos los dos catetos, nos dan como datos los dos catetos, 6 y 8. Nos está pidiendo a qué es igual el lado más largo de este triángulo, ¿ah? Entonces podemos usar esta fórmula, el teorema de Pitágoras. C elevado al cuadrado va a ser igual, ¿no? 6 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. Ah, listo. Además, podemos hacer nosotros la propiedad de potenciación. 6 al cuadrado va a ser 36, 8 al cuadrado, 64. Haciendo la suma de estos dos términos va a ser igual a 100. Ah, recuerden que habíamos dicho que el cuadradito va a ir al otro lado como raíz. Al otro lado entonces lo vamos a poner como raíz. Y la raíz de 100 va a ser igual a 10, ¿no? Y ese es el resultado de este lado más largo del triángulo rectángulo. Recuerden, por favor, queridos estudiantes, que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Veamos ahora otras funciones, el cual también tiene nuestro teorema de Pitágoras. Tal es el caso de las funciones, en el cual pues vamos a poner un ángulo, una medida, la vamos a llamar alfa, y el lado que está opuesto se va a llamar cateto opuesto, y a la base se va a llamar cateto adyacente. Vamos a decir al lado más largo hipotenusa, pero de acuerdo a un ángulo, estos tienen 6 funciones principales, ¿no? Las más conocidas, llamadas directas, van a ser la función de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y otra función, la que es directa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las 3 funciones principales llamadas directas. Se va a complementar con otras 3 más y así vamos a decir las 6, ¿no? Las otras se llaman recíprocas, las que son opuestas, ¿de acuerdo? Pero seguimos teniendo los mismos lados, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente y el lado más largo va a ser hipotenusa. Bueno, entonces la inversa de seno se va a conocer como cosecante, que va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas se conocen como recíprocas. Continuando, vamos a hacer un pequeño formulario conociendo las 6 propiedades al cual estábamos viendo nosotros. Las directas, ¿no? Y se sobreentiende y se va a resumir como seno
a seno nada más de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, y coseno sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. La recíproca entonces va a ser cosecante y se simboliza con este término, con una CSC de alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cotangente, que es la inversa de tangente, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas son las 6 propiedades principales en cuanto al teorema de Pitágoras, ¿no? Sacando toda esta situación, pues vamos a hacer unos ejemplos más, viendo cómo podemos nosotros usar, ¿de acuerdo? En este triángulo entonces, queridos estudiantes, vamos a ver el ángulo. Nos están dando el ángulo llamado alfa. Tenemos este lado que va a medir 3, este lado que mide 4 unidades, y el lado más largo va a medir 5 unidades. Bien, vamos a expresarlo en las 6 funciones trigonométricas que tenemos. La función seno, habíamos dicho que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto, 3 sobre 5. La función coseno, 4 sobre 5. La función tangente, 3 sobre 4. Sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora vamos a ver las recíprocas, ¿no? La recíproca de seno es cosecante, 5 sobre 3. La recíproca de coseno es secante, 5 sobre 4. Y la recíproca de tangente va a ser cotangente, 4 sobre 3. Y de esta manera pues tenemos las 6 funciones trigonométricas. Recordando, tenemos funciones directas y las funciones recíprocas. Veamos otro ejemplo para poder entender mucho mejor ahora el valor de la hipotenusa, ¿no? Vamos a trabajar también con el teorema de Pitágoras, haciendo uso de las funciones que habíamos estudiado hace rato. Tenemos los valores para un ángulo esta vez llamado beta. Vamos a poner el lado más largo, hipotenusa, y algunos 2 valores más que nos permitan hallar el valor de esto, ¿de acuerdo? Ahora, el lado más largo se llama hipotenusa. Bueno, podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a poner acá hipotenusa al cuadrado. Sabemos que es igual al cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado. Podemos hacer uso de esta propiedad siempre y cuando nosotros no conozcamos uno de estos lados. Ojo, no se utiliza esta parte cuando nos dan el ángulo, ¿verdad? Para cuando nos dan el ángulo es otra situación. Pero ahora, como nos están dando solamente el lado de la hipotenusa, podemos encontrar gracias a la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, reemplazando nuestros valores en nuestra fórmula, cateto opuesto es 6, cateto adyacente es 4, haciendo las operaciones de 6 al cuadrado, 36, y 4 al cuadrado, 16. Sumando estos dos, nos va a dar 52. Bueno, despejaremos el cuadrado, vamos a llevarlo al otro lado como raíz, va a ser raíz de 52, ¿no? Y raíz de 52 nos da un valor de 7,2 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera se resuelve este triángulo con el teorema de Pitágoras. Vamos a ver un ejemplito más para dejarlo en claro, esta vez hallando el valor de uno de los lados, ¿no? Ya no el lado más largo. Este lado se va a llamar, de acuerdo a este ángulo, tenemos cateto opuesto, ¿vale? Pero otro detalle, nos están dando, queridos estudiantes, el valor ahora del ángulo, ¿no? Entonces, podemos usar una función trigonométrica, ¿no? Vamos a antes sacar los datos que tenemos. Los datos que tenemos son la hipotenusa, el cual vale 20, el ángulo que vale 42 y el cateto opuesto me están pidiendo, ¿no? Que va a ser el valor de x. Y bueno, pues vamos a encontrar una relación en la cual me indique cuál es, que tiene, ¿no?, la relación con la hipotenusa y con el ángulo y con lo que nosotros estamos tratando de encontrar, el cateto opuesto de acuerdo al ángulo, ¿no? Entonces, se hace muy conocido esta parte, ¿no?, del cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa como dato, ¿no? Y el ángulo nosotros también tenemos que es 42. Vamos a reemplazar los datos, ¿no? Reemplazando los datos, seno de 42, el valor de x el cual nosotros estamos encontrando y la hipotenusa que vale 20 unidades. Haciendo el despeje para el valor de x, todo lo que divide va al otro lado a multiplicar, entonces va a ser 20 por seno de 42. Ahora, para poder encontrar el valor exacto, nos vamos a apoyar en una calculadora científica, ¿de acuerdo?
Ahí tengo mi calculadora científica y vamos a ir presionando, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros nos están dando. 20, vamos a presionar 20, ¿no? Por seno, esta parte seno de 42, ¿no? Cerramos paréntesis antes. De esta manera se utiliza una calculadora científica. Le damos la igualdad y nos da un valor de 13,38. Entonces, ese es el valor para X. Hemos encontrado entonces el valor del lado del ángulo, que es 42, se va a llamar cateto opuesto. En este caso, que es X, vale 13,38, ¿no? Viendo otro ejemplito, queridos estudiantes, es ahora el valor del ángulo. Vamos a encontrar el valor del ángulo, tomando en cuenta que tenemos dos datos, ¿no? La hipotenusa y un cateto adyacente. Entonces, colocaremos en nuestros datos la hipotenusa, que es 10, el ángulo alfa, que es el cual nosotros estamos tratando de encontrar, y el cateto adyacente, ¿no? El cual va a ser valor de 6. Volviendo entonces a nuestra función trigonométrica, la que es relaciones cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Bien, entonces, reemplazando los datos, tenemos 6 sobre 10, 6 sobre 10. Haciendo el despeje para el ángulo, vamos a despejar. Otro detalle, estudiantes, al hacer que el ángulo o la función vaya al otro lado de la igualdad, se llama recíproca. Entonces vamos a poner el valor de coseno como secante. Entonces, secante de 6 sobre 10. Y con el uso o el apoyo de una calculadora científica, colocamos, ¿no? Siempre vamos a presionar antes para la inversa de estas funciones el valor de shift. Se tiene que aparecer un valor de S, ¿no? Porque estamos presionando esto. Y vamos a presionar cosecante, ¿no? ¿Listo? Va a salir un -1 ahí. Presionamos ahora el valor de 6 dividido entre 10. Cerramos paréntesis siempre. Y le damos la igualdad. Y ese va a ser el valor para el cateto, perdón, para el ángulo beta. Entonces, ángulo beta vale 53,3 unidades. Bien, queridos estudiantes, recuerden por favor siempre estudiar. No olviden también visitar nuestras redes sociales y en la página también del Ministerio de Educación. Será hasta la próxima, queridos estudiantes. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.